vamos a hacer contacto con un especialista en temas de seguridad pública y crimen organizado, que ustedes ya conocen porque pues es colaborador, afortunadamente para mí, de este canal de La Saga. David Saucedo, ¿cómo estás, mi querido David? ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Oye, David, bueno, pues esto que impone ya el gobierno de Estados Unidos, este anuncio que hacen de esta recompensa, pues que es multimillonaria, ¿no? 10 millones de pesos por cada uno de los hermanos Guzmán. Es una estrategia que le ha funcionado a los norteamericanos, es una estrategia que tiene, es una mesa de tres patas, le digo yo. Por un lado, golpear, combatir a los grupos del crimen organizado con despliegues tácticos, policiales, militares, para erosionar la producción, comercialización, venta de drogas ilícitas. Golpear. Por el otro lado, negociar. Este esquema de delación premiada, el sistema de protección de testigos con el cual los presuntos responsables de actividad criminal pueden confesar sus delitos y obtener beneficios, reducciones de sentencia, eventualmente quedar en libertad bajo esquemas de protección y con una nueva identidad. Y finalmente, este esquema de recompensas que han utilizado los norteamericanos, que les ha sido muy útil en los últimos juicios que han entablado en contra de narcotraficantes de alto perfil, que han sido detenidos y que han sido enjuiciados en los Estados Unidos. De acuerdo con fuentes internas, casi el 30% de la información que obtienen los norteamericanos acerca de la operación de los grupos de macrocriminalidad en México se obtiene mediante este esquema de recompensas, es decir, información de personas que están en el primer círculo de los grupos criminales que por ambición y con el deseo de obtener una residencia en los Estados Unidos delatan la información, dan datos acerca de la actividad criminal del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso la DEA en el gobierno anterior de John Biden llegó a poner anuncios espectaculares con cifras multimillonarias, ofreciendo a las personas que dieran datos que permitieran la localización de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. En el caso del cártel de Sinaloa, parece que el gobierno mexicano y Washington han centrado sus esfuerzos para erosionar al grupo de los Chapitos, que en este contexto percibieron como el más débil de esta guerra civil que se está librando entre el ala del Mayo Zambada y el ala que controlaban los hijos del Chapo Guzmán. Hay dos perspectivas en ese sentido. La que brillantemente ha descrito Oscar Balmen, que es un hombre muy conocedor de los detalles de lo que ocurre al interior del cártel de Sinaloa, y de acuerdo con esta hipótesis que él ha presentado en distintos momentos, estaríamos frente a un debilitamiento paulatino del cártel de Sinaloa, algo muy similar a lo que le había ocurrido a los cárteles colombianos en la década de los 90, el cártel de Cali, el cártel de Medellín, el cártel del Valle del Norte. Sin embargo, hay otra posibilidad, que esta erosión que han sufrido los Chapitos, una erosión real, un debilitamiento que sí se ha podido percibir a lo largo de los últimos meses, les haya obligado a formalizar una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, con Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Este es un escenario que sí se pudo prever desde antes y que quizá las autoridades en México no recapacitaron y no analizaron al detalle. Focalizar los ataques en contra de los Chapitos los iba a obligar a establecer una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en automático, esa debilidad que se había inducido, que se había producido, se iba a convertir en una fortaleza. En este momento, si unieran sus fuerzas a los Chapitos del cártel Jalisco Nueva Generación en todas las regiones del país, serían, sin ninguna duda, el principal grupo de macrocriminalidad en México. Ahora, mediáticamente parecía al menos que pues esta guerra entre la chapiza y la malliza la iba ganando la malliza, ¿no, David? Definitivamente el Mayo Zambada territorialmente es el que ocupaba mayores espacios, estados y municipios bajo su control. Militarmente, el Mayo Zambada siempre tuvo las células mejor armadas, mejor equipadas, con soldados de élite que habían desertado de distintos grupos como los caiviles en Guatemala, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, los GAFES, también de exmilitares colombianos, incluso, de acuerdo con algunos testimonios, hay exintegrantes de la Fuerza Delta de los Estados Unidos en los centros de reclutamiento y de formación de cuadros del cártel de Sinaloa. Pero todo esto siempre estuvo bajo control
del Mayo Zambada. Él siempre fue militarmente el brazo fuerte del cártel de Sinaloa. Ahora, Estados Unidos va también por desmantelar y le está apostando a desmantelar a los chapitos financieramente, ¿no? Porque, claro, tienen muchos negocios lícitos, aunque con dinero ilícito, pero muchos negocios lícitos, ¿no? Así es, lo comentamos en un programa previo, Adela. Estos grupos de macrocriminalidad tienen 4 pilares. Por un lado está el grupo criminal como tal, las células armadas. Otra pata, otro pilar del cártel de Sinaloa es el andamiaje empresarial de blanqueo de capitales y negocios legales, en los cuales el cártel de Sinaloa ha invertido sus ganancias exorbitantes. Está también el brazo político-militar que le da respaldo y finalmente la base social de apoyo. Si lo entiendo bien, el gobierno de México, el gobierno de los Estados Unidos han tratado de manera simultánea de desarticular estos 4 pilares, pero se ve muy completo. En ocasiones he hecho una analogía para la mejor comprensión de nuestro auditorio. Si el día de mañana se capturara a Carlos Slim por la comisión de algún delito, eso no implica que Telmex deje de funcionar o que se caiga la red de telefonía celular o que estos restaurantes muy conocidos que están por todo el país dejen de operar. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, la familia michoacana, se convirtieron en empresas criminales que pueden funcionar sin sus cabezas, porque ya existen en todo el país una estructura que puede continuar con la producción, comercialización de drogas ilícitas. Y esto en un escenario que no han dado a conocer los norteamericanos, pero de acuerdo con sus propios reportes internos, esta guerra contra el fentanilo se da en un contexto de incremento de consumo de las drogas ilícitas en los Estados Unidos. Aunque se capture el día de mañana a todo el cártel de Sinaloa, aceptando sin conceder que eso pueda suceder, de todos modos hay una demanda creciente de drogas en los Estados Unidos y habrá otros grupos en México, los actuales u otros nuevos, que van a satisfacer esta demanda. Si no se combate el consumo, estamos condenados a seguir dando una batalla infructuosa en contra de los cárteles de la droga. Ya. Ahora, ¿ves posible que los detengan? Porque uno hubiera pensado que quizá los hermanos Guzmán, que ya están presos, que son 2, hubieran de alguna manera también negociado por sus otros 2 hermanos libres, ¿o no? Me parece que los norteamericanos no se los permitieron. En efecto, estaba este planteamiento que tú mencionas, la negociación, la entrega de algunos por la libertad de otros. Claro. Pero los norteamericanos rechazaron esta posibilidad porque entienden perfectamente que los hermanos que quedarían en libertad estarían todavía conduciendo la actividad criminal del cártel de Sinaloa. Suponiendo que el día de mañana se capturara a toda la familia Guzmán, a todos los hermanos, todavía quedaría Aureliano, el tío de ellos, hermano de Chapo que es Guzmán, hermano del Chapo, que estaría al frente de toda la organización. En el caso de que los chapitos entregaran sus plazas, sus rutas comerciales, sus narcolaboratorios, el Maguito Flaco en automático se apoderaría de esos espacios. En el mundo del narcotráfico es muy similar al de la política. No hay vacíos. Los vacíos tienden a llenarse por los otros grupos del narcotráfico que están merodeando y que están como sopilotes esperando que se dé finalmente la derrota del cártel de Sinaloa. En automático todos los rivales del cártel de Sinaloa que no han podido crecer justamente por esta labor de contención y de erosión que han provocado en su contra, estarían apoderándose de todos esos espacios que dejarían libres los chapitos. Pero entonces, ¿cuál podría ser vamos, ¿no se puede salir de esto, David? Los norteamericanos tienen claro que mientras el consumo de drogas en su país se mantenga, habrá cárteles de la droga mexicanos abasteciendo a los consumidores de droga en los Estados Unidos. Pueden ser estos cárteles u otros. Veamos el ejemplo colombiano, que se presenta en muchas ocasiones como un ejemplo de lo que puede salir bien y puede salir mal. A pesar de que se derrotó al cártel de Cali, al cártel de Medellín, al cártel de Valle del Norte, a pesar de que se han detenido a lo largo del tiempo a todos los capos del narcotráfico colombianos que ha habido, el incremento en la exportación de cocaína colombiana hacia los Estados Unidos se ha triplicado en estos últimos años. Esto a pesar de que ha habido una inversión importante y un trabajo inigualable del gobierno colombiano para frenar a los cárteles de la droga. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un problema de consumo y tenemos una base de productores, ya sea de fentanilo en Asia
de marihuana en México, de cocaína en Colombia, generan rutas comerciales de comercialización hacia los Estados Unidos, a la costa este, al centro. Los norteamericanos lo que aspiran es a contener el consumo y a reducir la violencia homicida en sus respectivas ciudades, y que no se generen estos fenómenos de ciudades zombie con personas con adicción al fentanilo. Y lo que buscan es controlar el consumo de drogas, pero saben que no lo pueden eliminar. Ya. Ahora, ¿qué podríamos esperar entonces que ocurra con el cártel de Sinaloa? Hemos estado diciendo pues que estamos asistiendo al funeral del cártel de Sinaloa, y esto pues es entrecomillado, ¿no? Quizá como lo conocemos hoy. En el caso de que el cártel de Sinaloa siempre ha sido una confederación de familias. Han sido varios grupos, los Guzmán, en este caso los Zambada, los Beltrán Leiva. El cártel de Sinaloa siempre ha sido eso, una gran confederación de grupos que actúan bajo un mismo membrete. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el caso de que sean capturados todos los integrantes de la familia Guzmán, el Mallito Flaco se apoderaría de estos territorios. En el caso de que el Mallito Flaco también fuera capturado, debajo de los capitos hay una segunda línea de mando de jefes regionales, de sicarios. Muy probablemente el cártel de Sinaloa se fracturaría en varias organizaciones más pequeñas, como lo ocurrió con el cártel del Golfo o con el cártel de los Zetas o con la familia michoacana, de la cual surgieron varias agrupaciones, una de ellas la que conduce actualmente el Presa y el PES. Entonces, el cártel de Sinaloa se mantendría porque sigue vigente estos 4 pilares de los que hablábamos al principio. Para realmente desarticular al cártel de Sinaloa, tendría que capturarse a 3, 4 narcogobernadores, que son los que dan el anillo de protección política al cártel de Sinaloa en su vasto narcoimperio. Habría que detener a varios generales de zona, de jefaturas militares que también están respaldando al cártel de Sinaloa. Habría que detener, no te digo que a la mitad, pero por lo menos a una tercera parte de la élite empresarial de Mazatlán que colabora con el cártel de Sinaloa en el blanqueo de capitales. De igual manera, habría que detener el reclutamiento de los jóvenes en distintas regiones del país que se están adhiriendo de manera voluntaria al cártel de Sinaloa por estos esquemas de narcocultura. Como se puede apreciar, combatir los 4 pilares del narcotráfico significa poner al país de cabeza. Implicaría incluso derrotas importantes para el partido de Morena, porque muchos de estos gobernadores llegaron al poder gracias al recurso y al respaldo del cártel de Sinaloa. Veo muy complicado que a nivel central el gobierno federal tome la determinación de erosionar a las bases de sustentación política de varios de sus triunfos electorales en varias regiones del país. Tal y como en su momento ocurrió con el PRI, esto no es privativo de Morena o tiene que ver con un partido en específico. El PRI estaba en la misma situación. El primer narcogobernador que fue detenido fue Mario Villanueva en el sexenio de Ernesto Zedillo. Es decir, combatir el narcotráfico implica transformar a México en esta región del país en donde el cártel de Sinaloa tiene tentáculos por todos lados. Incluso tengo la sospecha, por no decirte la certeza, que habría algunos obispos que han recibido narcolimonas y que han lavado dinero del cártel de Sinaloa mediante donativos muy generosos que reciben en sus respectivas diócesis. La pregunta que yo me hago, ¿quién es el valiente que haría todo esto? Encarcelar gobernadores, generales, obispos, a la élite empresarial de varias regiones del país. No conozco a nadie de los presidentes, expresidentes que ha habido que se atreva a tomar una determinación de este nivel. Sí. ¿Quién es el valiente? Ahora, entiendo que te tienes que ir, pero te tengo aquí nada más una pregunta rápidamente, David. Con esta suma que ha hecho los Chapitos, que se han sumado y que han hecho alianzas con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿qué va a pasar en caso de que lleguen a detener a los 2 hermanos que siguen libres? ¿Se va a disputar el cártel Jalisco Nueva Generación la plaza? Tengo la impresión de que el cártel Jalisco Nueva Generación está brindando todavía un respaldo periférico y secundario. El personaje que condicionaron para apoyar a los Chapitos, de acuerdo con lo que de manera muy perspicaz nos presentó Oscar Balmes, es el jardinero. Sin duda uno de los principales comandantes del cártel Jalisco, pero es un tipo es un personaje que no va a brindar
brindar todo su apoyo todo el tiempo y de manera pues, controlada. Él también tiene territorios que controlar y que tiene que mantener pacificados o los que tiene que administrar. Lo que vamos a ver seguramente es un apoyo por goteo del Cártel Jalisco Nueva Generación hacia los chapitos. En el fondo, lo que busca el Cártel Jalisco es que los chapitos sí sufran una merma importante para que todos estos vacíos de poder territorial que puedan tener sean ocupados por el Cártel Jalisco. Al final, el Cártel Jalisco se beneficia de esta guerra civil del Cártel de Sinaloa. No percibo que el Cártel Jalisco se vaya a lanzar una cruzada contra el Mayo Zambada, sabiendo que el Mayo Zambada les va a contestar con sangre y fuego. Así que yo lo que percibo es que va a haber recursos, droga, células, municiones, armas que van a estar abasteciendo hacia el grupo de los chapitos. Es un poco, perdóname la analogía, un poco bárbara, un poco silvestre que te voy a hacer. Es como la postura de los norteamericanos cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos se mantuvieron al margen de la guerra, dando los recursos a los británicos para que se desgastaran con los alemanes, pero los norteamericanos se mantenían al margen y no entraron en el conflicto hasta que se dio el ataque a Pearl Harbor. Hasta que eso ocurra, me parece que el Cártel Jalisco va a estar administrando su participación en este conflicto. Le va a dar armas y municiones a los chapitos para que destruyan al Mayo Zambada, pero no necesariamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, con esta astucia que tiene el Mencho y que nos ha demostrado a lo largo de los años, no necesariamente va a lanzar a su grupo a una batalla contra el Mayo Zambada, porque sabe que también puede sufrir mermas importantes. Mi impresión es que el Cártel Jalisco se va a seguir aprovechando de esta guerra civil, va a proporcionar armas y municiones a los chapitos, pero para que se siga peleando y desgastándose estas dos facciones del Cártel de Sinaloa. Una estrategia admirable del Mayo Zambada, que nos revela nuevamente una capacidad y una mentalidad estratégica que le ha permitido crecer a los niveles en los que se encuentra actualmente el Cártel. Sí, se entiende que es el que piensa, ¿no? O el que pensaba, el que armaba la estrategia. Oye, y ya que hablabas de los colombianos, ¿tienes unos minutos todavía? Sí, claro, ¿Sí? Por supuesto. Ya que hablabas de los colombianos, ¿qué me dices de la presencia de estos mercenarios colombianos, exmilitares, guerrilleros, criminales de las FARC aquí en nuestro país, operando para el crimen? Tuve la oportunidad de platicar con la viuda de uno de los militares de élite que vino a México para combatir con los grupos del narcotráfico. Algunos de ellos sí vinieron a México sabiendo que iban a colaborar con el crimen organizado. Otros fueron engañados, estaban combatiendo en Ucrania, en la legión extranjera. Fueron reclutados, desde allá había operadores del cártel de Jalisco, del cártel de Sinaloa, reclutando a integrantes de la legión extranjera que están combatiendo codo con codo con el ejército ucraniano para enfrentar a las tropas rusas, mediante ofrecimientos de salarios de alto monto, son traídos a México con engaños y están ya algunos sí cobrando estas cantidades, pero no necesariamente a gusto trabajando con el cártel Jalisco. Lo más probable es que sigamos teniendo el arribo de militares guatemaltecos, también de Colombia, muy seguramente ahora que se dé la desmovilización de algunos conflictos armados que hay en el mundo, el cártel de Sinaloa lo que está buscando es soldados de élite. Es una reacción espejo. Como el combate a la inseguridad en México se militarizó, los propios cárteles de la droga están haciendo lo mismo. Están adquiriendo armas de grado militar, están utilizando artillería antiaérea, están utilizando bombas antitanque, minas antitanque, minas antipersonal y contratando mercenarios que conocen muy bien de los conflictos armados porque están siendo reclutados justamente en los frentes de guerra de los muchos conflictos que hay a lo largo del mundo. Entonces, lo más probable es que sigamos viendo el arribo de militares colombianos que estén fortaleciendo a los brazos armados de los cárteles de la droga. ¿Y hay quien habla de exmilitares guatemaltecos también? Sí, también son caiviles, son soldados de élite del ejército de Guatemala. Algunos de ellos, después de la guerra civil, no quisieron jubilarse y continuaron con esta labor de entrenamiento, pero ahora hacia integrantes de los cárteles de la droga mexicanos. Hace poco comenté con algunos integrantes de la Embajada de los Estados Unidos otra situación que ha empezado a comentarse de manera insistente
en distintos ámbitos de la inteligencia en México. Hay testimonios de reclutas del narco en México que refieren que hay integrantes de la Fuerza Delta de los Estados Unidos entrenando a ciudadanos a mexicanos para integrarse a los cárteles de la droga. Y también exmarines jubilados, algunos de ascendencia hispana, que al regresar a México se incorporaron a los cárteles de la droga. La Embajada Americana también tiene conocimiento de estos hechos y empezaron a surgir algunos reportajes en donde se revela que, en efecto, exintegrantes de la Fuerza Delta se están convirtiendo en capacitadores de los cárteles de la droga mexicana. Y finalmente, desde tu perspectiva de seguridad, ¿cómo viste los resultados de la elección judicial, David? Se cumplieron algunos de los vaticinios y Viviana Ríos hizo un análisis. ¿Algunos? Está siendo muy generoso. Sí, se pudo bloquear. Me parece que el gobierno federal alcanzó a detener la elección de algunos narcojueces y narcomagistrados que estaban muy identificados con los cárteles de la droga, algunos que se pudieron dar a conocer debido a la denuncia valiente de algunos activistas, de algunos medios de comunicación, pero me parece que hay, por lo menos en las listas que pude revisar, algunos abogados, algunos magistrados que fueron electos y que tienen vínculos con el crimen organizado, cuya relación, cuyo nexo no era público. Obviamente se tenía información acerca de aquellos que estaban vinculados con la Luz del Mundo, que habían sido abogados de los Zetas, de Chapo Guzmán. De ellos sí, porque había una antecedente público muy conocido. Pero había otros abogados que habían actuado en la sombra, apoyando a otros despachos que defendían a narcotraficantes, que fueron reclutados por los cárteles y que se inscribieron y que están ahora ya como jueces y magistrados electos. ¿De qué manera podremos detectar esta infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial? Pues con los fallos y sentencias. Seguramente en los próximos meses veremos fallos y sentencias que sean favorables a los líderes del narco, justamente por esta situación de que fueron electos con el respaldo de los cárteles de la droga. Ya. David, te mando un abrazo muy fuerte y nos estaremos bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, David Saucedo, experto en temas de seguridad y crimen organizado.